Ahora nos ocupamos de conocer diferentes autores, argentinos también extranjeros, las letras que hablan de distintas propuestas y diferentes géneros literarios. Está con nosotros Nati Di Virgilio, le vamos a dar la bienvenida, que siempre nos propone, bueno, conocer obras realmente muy, pero muy interesantes. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo bueno, va? contentas de tenerte por acá hoy con una propuesta diferente, ¿no? El verdugo del pensamiento Sí. bondadoso. ¡Wow! Qué apertura. Un autor que, bueno, que fue siempre como vilipendiado, pero además era como que hacía de eso un culto, ¿no? Le gustaba decir que, bueno, que era autogestionado, que no creía en las editoriales. Sí, mientras que él sí hizo como su propia editorial. Ya vamos a ir recorriendo un poco su vida, vamos a leer un pedacito de dos de sus libros que a mí más me han marcado. Era profesor, era ensayista, era escritor. Nació en 1941, Rodolfo Fogwill. Él decía que se llamaba Voluntad de Niebla cuando quería jugar un poquito en inglés con su apellido. Sí. Y desde los 8 que escribía y que decía que se escribía para que otras personas no lo considerasen distinto a lo que él se veía. Y comienza a ser publicista, un renombrado publicista entre los 70 y los 80, y decía que todo aplicaba a la literatura, sobre todo los artificios publicitarios. Claro. Ya arrancando así, por supuesto que sus colegas ya lo miraban de costado, ¿no? Entonces lo que hace es probar eso con un concurso que se presenta con Coca-Cola. Gana el concurso para demostrar eso, y lo que hace es, dice, bueno, yo rechazo el premio, pero sí voy a editar el libro a costa mía, y como para provocar, en la tapa pone una tapita de la gaseosa aplastada. Entonces dice, bueno, esto es lo que yo opino, y bueno, ya ahí arrancó un poquito con los tapones de punta, ya que estábamos hablando antes un ratito de fútbol. Sí, sí. Y bueno, y así arranca, ¿no? Pero él lo que introdujo fue el término política literaria, porque tomaba las imágenes de la sociedad, las reescribía, describía también a las ciudades y a lo que él iba viendo, pero sobre todo dejaba su impronta. Entonces decía, bueno, el que me lee sabe lo que va a leer, pero era muy interesante porque si tomamos esas imágenes, esos libros que él se autogestionaba, se puede ver imágenes de ese Buenos Aires de los 80, de los 70, pero sobre todo ese veranito de la democracia, como él le decía, ¿no? Uh-huh. En el 83 va a publicar su novela más emblemática y que abre el género bélico aquí en Argentina, que se llama Los Pichiciegos, que ahora vamos a leer un poquito, pero previamente quería leerles una prosa que él demuestra a través de la palabra mar, cómo hacía desencadenamiento de las palabras, las tomaba, las hacía trizas y luego las volvía a formar. A ver, bueno, leemos un pedacito. Vamos a escucharlo, dale. Escuchamos, Nati, Fogwill. Esto que se llama Versiones sobre el mar pertenece, para quienes lo vayan a buscar, al libro Partes del Todo, y escuchemos un poquito. A ver. El mismo mar nos pierde, nos encuentra y nos pierde. Tema de las olas se arman, desobedecen, las crea el viento, su amor, y se derrumban para volver a armarse con restos de olas anteriores, idénticas. Historia de amor, la planicie del mar, el viento que la oprime, y todo se levanta para perderse. Y todo tiende a disolverse contra una línea de aguas eternas y el sol dilapidado llamada mar. Mar, abundancia sin sentido humano, alegoría, mostrar que desde un fondo de mar marino vendría la vida. Marina, salina, inmensidad de fuerzas paralizadas. Y mar inmotivado con sus señales y sus sueños. Tus manos, ¿traen sabores de mar prohibidos para evocar la prohibición de amar a una materia que se descompone? Cuerpos y ondulaciones de esos cuerpos marcan su breve descomposición. Y sus formas anuncian nuestra leve recomposición. Amar, sí, en ese mar perderse. El mar semeja, el mar conduce, el mar identifica, el mar es un estado de la materia. Y el mar crece con la acumulación de poemas de mar, pero jamás conocerás tu verdadero mar. Lo que difiere de los usos crece con la acumulación de poemas. Mi agua es su solución salina, solución final.
El mar sin tiempo acumuló en sus aguas todo el naufragio del universo. Y el mar sin ti es el naufragio del universo. Y el mar sin textos sería la espuma de un instante. ¡Ay, qué Apa, final! ¡Qué cierre! ¡Qué cierre! Es hermoso, ¿no les parece? hermoso. Toma la palabra Muy mar, bueno, la va conjugando, Sí. la va haciendo, utiliza los cuerpos. Es precioso. Es precioso, realmente. Dame la palabra mar Mirá. y ¿Qué te la tal? dibujo, te la instalo. Qué bueno, excelente. Mirá. Todo. Muy Y bien. encima termina. Y el mar sin voz es Sí. ni siquiera un texto, no es nada. No, no es Ajá, claro, no, tal, no, genial, genial. Excelente, Súper excelente. interesante. Es hermoso. Me lo imaginaba, sinceramente no lo conocía, pero me lo imaginaba como mucho más oscuro en su relato, en su forma, ¿no? Bueno, ahora cuando les cuento un poco de los pichiciegos y le damos un Sí. pedacito, él cuando dice que la escribió en 3 días la novela y fue la primera novela bélica, pero sobre todo de las Malvinas, la concluyó antes que terminase la guerra. Y él se inspiró, tenía una agencia publicitaria, iban los militares a comprar las campañas de lo que salía en los medios y sobre todo para utilizar a las marcas que eran solventadas por el Estado. Entonces él escuchaba, pero no opinaba con los colegas, con los otros publicitarios como Alan Pauls. Entonces decía, entre whiskies y cigarrillos fui como escuchando un poco que ellos mismos se autoproclamaban la victoria. Voy a la casa de mi madre luego de una de las reuniones, contó Fogwill una vez, y mi mamá estaba exultante diciendo, hundimos un barco, hijo. Entonces él dice, pero escuchémonos un poco, estamos hablando de una guerra, de unos niños, la deshumanización, ¿qué le sucederá a ellos? Es como que él vio lo que sucedía sin que los medios lo contaran, pero solo escuchando ese relato mentiroso, diríamos, de lo que estaba sucediendo, puertas adentro de la guerra. Entonces comienza a escribir ese relato y no hay casualidades, por supuesto, ¿no? Termina siendo la verdad. Entonces me gustaría leerles un pedacito de Dale, los pichiciegos. ¿Y por qué tiene que ver también ese nombre? ¿Y por qué él le puso que significa como los pichis? Como viste que a veces nosotros hemos escuchado el término pichi Sí. como, bueno, un tonto, alguien que Sí, tipo está ciego, que despectivo, no claro. ve. Sí. Exactamente, peyorativo. A ver. Cruzar el campo a pie da miedo, porque se sabe que allí pegan los cohetes y se arrastra por el suelo, como buscando algo. Los que andan por ahí están siempre temiendo y se le notan los ojitos vigilando a los lados. Muchos se vuelven locos. Un cohete explotó un jeep. Cuentan que cada uno de esos cohetes británicos les cuesta a ellos 30 veces más caros que los mejores jeeps británicos. Los Reyes Magos mandan, son 4 reyes, mandan. Al comienzo eran 5, pero murieron 2. Iban en jeep, murieron 2, quedaron 3. Pero después llegó el primo del Viterbo, que lo llamaban el Gallo, y ahora son 4 reyes. Les dio licencia y comenzaron a cavar. De noche el sargento les prestaba soldados para ayudarlos a picar en la piedra. De día cavaban los 3 solos y algunas veces el sargento se arrimaba para mirar cómo iba la obra. Después les trajo el ingeniero. Era un conscripto de Bernal que había trabajado de hacer pozos en las quintas. El ingeniero inventó los desagües, reforzó los marcos y los techos con tablas y dirigía los prestados, que llegaban de noche, haciendo un rodeo por la sierra, y los cambiaban siempre para que nadie conociera el lugar. Teníamos un tractor y el jeep. Después los de las pajareras nos requisaron el tractor, y otro día el jeep se nos desbarrancó, explicó el ingeniero. Y volvió a contar para Rubione cómo habían muerto el otro Viterbo y el sargento, cuando ya estaba hecho el lugar, que ya no se llamó más el lugar, sino los pichis, o más común la pichicera. Wow. Bueno, Eh, también, ¿no? Sí. Interesante. Ustedes saben que yo escribí un cuento sobre Malvinas, pero desde otra impronta. Lo que hace Fogwill es mostrar, yo también en el cuento muestro por supuesto el tema de la deshumanización y las campañas de los medios, pero en este caso lo que mostraba era, no les voy a contar el final por supuesto de los pichiciegos, me gustaría que la leyeran, pero era un conjunto de soldados que tenían que sobrevivir en unos pozos, en esa pichicera que ellos habían cavado, y a medida que iban pasando el tiempo también no sabían lo que sucedía afuera, pero sobre todo comienza a relatar la desesperanza y cómo los medios en paralelo iban mostrando otra cosa. Entonces es muy interesante y de hecho lo consagró como un gran autor. Fogwill dice que le costó mucho eso, le costó muchos años, mucha depresión, porque hubo que
si bien todos decían que era una gran novela, 10 años después, en ese momento se distribuía vía fotocopiadora y vía puertas adentro, no se hablaba, porque nadie quería hablar de eso que se había perdido, según él, esa mirada. Y luego, él cuando muere, de todas formas, se lo reconoce por esa novela y se lo va a velar en la Biblioteca Nacional. Muere de un enfisema y su hija cuando va a buscar otros relatos en la casa, los ordena y ahí encuentra ese diario que hablamos al principio, que desde los 13 años estaba escribiendo hasta su muerte, de imágenes mentales y sobre todo cuenta cómo fueron realizadas algunas de sus novelas. Bueno, excelente, Nati, ¿no? Lindo, sí. El compendio de esta historia de Fowell, del verdugo del pensamiento bondadoso. Ese nombre tiene que ver con esta rica historia de vida. Así es, el verdugo del pensamiento exacto. bondadoso. ¿Cómo fue su final, Nati? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo va siendo el final de su obra? El final de su obra es, va a buscar el tema de que Ediciones de la Flor vuelva a editarlo, pero siempre buscando, siempre dando su obra desde ese lugar de que no me sale la palabra, de que no quería como venderse, diciendo, bueno, por acá, porque todas las editoriales le decían que tenía que editar. Claro. Entonces él lo que hace es, les voy a decir, Pájaros de la Cabeza, que es su último libro, que relata la historia de una mujer y sobre todo el tema de la violencia de género y cómo separa la mujer frente a la sociedad. Porque también en eso fue señalado, decía que era muy misógino alguno de sus personajes. En cambio, él desde esa última novela en el 2010, que fue también el año de su muerte, se va a reivindicar desde ese lugar. Muy bien, bueno. Bueno, súper interesante, Nati, como siempre. Siempre nos disparás así como las ganas de ir a buscar, indagar un poquito más acerca de estos autores que vamos comentando y presentando. Es la idea que vayamos conociendo otros autores. Nos dejás con ganas de más. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, Nati. Buena semana, Nati. Así es, les recordamos que la pueden encontrar en Instagram, @divina_social, y allí pueden hacer todo tipo de intercambio, con preguntas y respuestas. Y esta semana fue el cumpleaños de Alfonsina, hicimos un vivo, pero además se vienen los talleres, así que los invito a pasar por ahí para ir conociendo también otros autores y también leerme. Así que no hay ningún problema, ahí les voy dejando siempre pedacitos. Gracias, Nati, un beso grande. Un gran abrazo, todo lo mejor, Nati. Siempre es un gusto encontrarte. Bueno, los quiero. Besito grande. Gracias, igual. Chau.